Mark Twain, periodista norteamericano y escritor, mencionó lo siguiente: el hombre es un experimento, el tiempo demostrará si valió la pena. En la actualidad nos encontramos con la palabra de construcción y también la definición de las nuevas masculinidades. Estas son propuestas que grupos feministas están proponiendo que los hombres debamos de tomar. Pero aquí debemos de hacernos una pregunta. Preguntarnos si realmente necesitamos de construirnos como hombres, si realmente necesitamos nuevas masculinidades o si lo que necesitamos es regresar a la masculinidad original. Yo soy tu amigo Alex M. Acuña y esto es Hombre Radical. Bienvenido. Bienvenido a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y es un gran gusto que nos acompañes por aquí. Es nuestro propósito poder ser de ayuda y de bendición para tu vida. Hace un momento hablábamos de los conceptos de deconstrucción y nuevas masculinidades. Estos están muy de moda en la actualidad porque la deconstrucción habla acerca precisamente de tirar una construcción para realizar una nueva que sea más funcional o que sea mejor. Las nuevas masculinidades buscan lo mismo, buscan una nueva masculinidad que quizás pueda beneficiar desde su concepto a la sociedad. Pero también mencionábamos que quizás no sea el problema o la solución una deconstrucción, una nueva masculinidad, sino que quizás lo que realmente se requiera sea regresar a una masculinidad, la cual es la masculinidad original y de la cual la Escritura nos habla mucho también al respecto. Quisiera mencionarte, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice así: así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Aquí hay algo muy interesante que quiero subrayar y es la frase a su propia imagen. Dios nos ha creado a los hombres a su propia imagen, igual que también a las mujeres. Es decir, Dios ha permitido que ciertos aspectos de Él se repitan también en nosotros como seres humanos. Pero hay algo muy interesante aquí y hay algo que debemos de rescatar, que nosotros como hombres vamos a tener atributos que vienen directamente de la creación de Dios a imagen de Dios. Es decir, atributos que ninguna otra cosa en la creación van a tener. Y entonces eso nos lleva a algo muy particular y a lo que nos lleva es el entender que el hombre, nosotros los hombres, tenemos un propósito. Así como también las mujeres tienen un propósito. Pero lo importante aquí es entender cuál es ese propósito. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Dios nos ha otorgado a hombres y mujeres intelecto. Dios nos ha otorgado una moral natural. Es decir, cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de la inteligencia que va de la mano con el entender una moral natural. Es decir, algo que nos hace entender en nuestra conciencia cuando algo está bien o está mal. También nos da de la misma manera una emoción natural. Esos sentimientos que tenemos tanto hombres como mujeres. Sentimientos como podría ser, o emociones como podría ser el enojo, como podría ser la alegría, la frustración, entre algunos otros más. Y todo esto está muy marcado por parte de lo que Dios hizo desde el principio en la creación. Entonces, nos debe de quedar ir dejando claro lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Que nosotros como hombres vamos a tener funciones muy en particular. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este físico que nosotros tenemos no sería más que una caja o algo como una taza, por ejemplo, sin vida si no tuviera el aliento de Dios. Y podemos ver aquí varios puntos entonces. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos diseñó con un físico que tiene un propósito específico y natural, tanto los hombres como las mujeres. Pero si nosotros vamos directamente a nosotros como hombres, nos vamos a dar cuenta que tenemos funciones muy particulares, que tenemos una mayor masa muscular, que tenemos una densidad específica de cerebro, entre otras características biológicas, y que tienen una función, tienen un propósito. Dice la Escritura aquí que recibimos entonces el espíritu de vida por parte de Dios, que Dios nos dio alma y espíritu, un pensamiento y un espíritu que busca también de su Creador. En estos aspectos
Los hombres estamos diseñados específicamente para cumplir entonces propósitos únicos y muy particulares. No nos dejemos engañar en cuestión de que necesitamos crear un nuevo hombre. Ya hubo un hombre que fue creado, pero que se apartó del diseño original. Y ese es básicamente el problema que vivimos, pero que tiene solución. Una solución tan sencilla como poder ir y regresar otra vez al diseño original. Podemos decir, como hace rato yo mencionaba, que tenemos una contextura corporal específica, esa mayor masa muscular, por lo general más altura, más peso, y eso nos hace, por ejemplo, en una cosa muy particular, en algo muy específico y sencillo, proveedores y protectores. Función que se nos ha querido robar. Nosotros somos proveedores y protegemos también, y lo podemos hacer de una manera muy eficaz. Pero desgraciadamente por nuestros propios errores y errores de los seres humanos en general, quizás hemos perdido eso. Nuestro cerebro, nuestra piel es diferente a la de las mujeres. Tenemos más resistencia. Y Dios entonces nos ha dado herramientas para ejercer un liderazgo. Y aquí este es el punto importante también. Ese liderazgo que fue originalmente dado a Adán, pero que por causa del pecado se dañó. Génesis 2:15 al 17 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué pasó aquí? Algo muy claro. El pecado le hizo perder el liderazgo al hombre. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos de manera muy honesta: ¿cómo está nuestra relación con Dios y cómo ha afectado eso al diseño original que Dios estableció para nosotros como hombres y cómo podemos recuperarlo? Nos dimos a la tarea de salir a las calles y preguntarles a algunos hombres qué pensaban acerca de estos temas. Te invito a que veamos estas entrevistas. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Y en base de tu creencia de Dios, para ti, ¿cuál crees que es el propósito que tiene un hombre que ha sido creado por Dios? ¿El hombre en general o hombre...? El hombre en general, en el sentido de su masculinidad, ¿con qué propósito la diseñó Dios para él, si tú crees en Dios? Pues mira, la palabra viene que nos creó y nos hizo para enseñorearnos también de toda la creación que él había hecho, ¿no? O sea, porque pues, ahora sí que no nada más nos creó a nosotros, nos creó, o sea, la naturaleza, los planetas, todo. Y cuando al final, cuando nos crea a nosotros y nos da ese mandato, ¿no? De enseñorearnos de la creación, o sea, verlo. Y pues ese es parte de un mandato, un rol que pues uno tiene, ¿no? Obviamente pues es que nos dio también nuestra ayuda idónea, pero pues nosotros tenemos que hacer esa cabeza, o sea, esa ayuda idónea. Y uno tiene que dar ¿cómo se llama? Ser el papel de dirigir, ¿no? De llevar la batuta, como quien dice, en la familia. Y porque de hecho está ¿cómo se llama? En Génesis, pues cuando pecó Eva, o sea, bueno, Eva tentada por la serpiente y luego cayó Adán, o sea, a quien se dirigió Dios fue a Adán. Ok. Oye, y bueno, y entonces en ese sentido, ¿cuál sería la parte práctica de enseñorearse? Pues nomás, como Dios es un Dios de orden, pues prácticamente es ese orden, o sea, esa jerarquía, no porque el hombre, o sea, te lleve la batuta quiere decir que sea el más importante, ¿no? Pero sí tienen un orden como tal. Entonces, pues si nadie tiene el mando, como quien dice, y pues, o sea, unos van a querer jalar para acá, otros para allá, sí. y no va a haber esa dirección que prácticamente yo imagino que desea Dios, ¿no? O sea, que todos vayan a un ¿cómo se llama? Que tengan un fin. Ok, entonces para ti sería un sinónimo de liderazgo. Exactamente, así es, tiene que ser líder, o sea, un hombre pues sí tiene que tener ese liderazgo, obviamente, o sea, y pues a lo mejor la mujer pues sí puede así como que, pues si uno también tiene unas fallas o algo, pues también precisamente esa ayuda idónea, ¿no? Porque también somos humanos, o sea, pues tenemos el pecado, cometemos errores, o sea, podemos llegar a hacer eso y desviarnos a lo mejor, y la mujer puede tener, nuestra pareja puede tener una, otra visión para decir, mira, ¿sabes qué? Mira, yo pienso que por esto, porque también la manera de pensar hasta fisiológicamente de una mujer es distinta, ¿no? Es distinta. Pero el hombre, yo pienso que también por eso dicen que se enfoca en una sola tarea, porque tiene más decisión o sea, decir, esto es, y pues, sí es, o sea, como que es más práctico un hombre. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, estoy aquí con el señor Ángel, y Ángel, le quiero hacer una pregunta. La primera pregunta es, ¿usted cree en Dios? Sí. Sí.
¿Y usted cuál cree, siendo un creyente de Dios, cuál cree que es el rol que Dios ha diseñado para nosotros los hombres? Porque le da a uno trabajo y vida, salud. Ok. Y como hombre, por ejemplo, Ángel, ¿en qué áreas de tu vida tú desarrollas, por ejemplo, si con tu familia, tu trabajo, en qué áreas sientes que desarrollas esa función que Dios te ha dado? Y en mi trabajo, con mi familia. Eso es. ¿Tú qué entiendes, Ángel, por liderazgo como hombre? Como el hombre en tu casa. Liderazgo que puede hacer uno lo que Dios le manda a uno. Dios es el que manda. Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que te manda? Según tú lo que sabes, lo que crees, ¿qué es lo que te manda Dios? ¿Qué debes de hacer? Que trabaje, que me tenga salud, que me porte bien con mi familia. Ok. Es todo. Excelente. Muchas gracias, Ángel. Muy bien. Señor, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a cómo usted fue educado, para usted, ¿cuál es el rol que debe de llevar un hombre? Bueno, pues debe ser una persona responsable, seria, trabajadora y cumplida. En su vida, por ejemplo, ¿nos puede platicar alguna experiencia que usted ha tenido que llevar al ser el hombre de su casa, al llevar ese rol? No, bueno, pues yo realmente no he tenido problemas porque yo desde que era pequeño en mi casa me inculcaron todos esos valores, ¿no? Entonces yo desde que era pequeño, mi padre me pidió que tenía que trabajar cuando salí de segundo año y que tenía que buscar un trabajo de medio tiempo. Y la mitad de lo que ganara era para mi mamá y la mitad era para mí, entonces yo no he sentido ningún problema, yo así fui educado desde chico, me enseñaron a hacer muchas cosas y no he tenido problemas. Para usted es normal que un hombre tome el liderazgo entonces de las situaciones en la vida. Pues yo considero que sí, debe de ser así, ¿no? Okay. Muy amable, muchas gracias. Pues después de haber escuchado estas entrevistas, vamos enseguida ahora a nuestra sección de podcast con un amigo muy especial que ya ha estado también aquí con nosotros en este programa de Hombre Radical. Pero antes vamos a unos comerciales. Yo soy tu amigo Alex M. Acuña y esto es Hombre Radical. Volvemos. Pues ya estamos de regreso aquí una vez más en tu programa Hombre Radical, en esta sección de podcast, donde me encuentro con mi amigo Noé, que ya nos había acompañado anteriormente y que tuvimos una plática muy interesante también en este programa. Noé Ramírez Sigala, les voy a platicar un poquito de él. Él terminó la carrera de licenciatura en urbanismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente trabaja en Haber, que es una empresa inmobiliaria, y trabaja también para el Ministerio de los Gediones Internacionales desde hace 5 años. Noé, qué gusto otra vez tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. La última plática fue muy interesante, sí, ¿verdad? Y estoy seguro que también esta lo será, ¿verdad? Así va a ser. Pues bueno, Noé, en relación a este tema que está tan de moda también, que es el tema de la deconstrucción y el tema de las nuevas masculinidades, ¿verdad? Se ha escuchado mucho y yo creo que quizás te ha tocado en tu empresa, a mí me ha tocado también en el área educativa donde laboro, que hay cursos sobre deconstrucción masculina, hay cursos sobre nuevas masculinidades, ¿verdad? Y todo eso con una aparente preocupación de ayudar al hombre y a las mujeres como a entenderse y poder trabajar mejor, ¿no? ¿Qué has escuchado tú al respecto? ¿Qué sabes tú de esto? Fíjate que yo, pensando en este concepto de la deconstrucción, lo que quisiera más bien comentarte es, entendiendo primero lo que es el nombre de la deconstrucción. Parece como muy obvio, ¿no? Sí. Pero es de construir, me suena como a demoler algo que ya está edificado, algo que ya está construido. Y entonces quitas lo que ya está y haces una nueva estructura, algo totalmente nuevo. Y te lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. En el ramo de la construcción, como bien dices, que en la cual me desempeño en el ámbito laboral, hay modelos de casas que le nombran de diferente manera. Entonces, ahí donde estoy trabajando, hay un modelo de casa que se llama Águila. Okay. Entonces, esas casas, nos ha pasado que hay algunos clientes que la compran e inmediatamente la tumban, la demuelen y hacen una nueva construcción. Entonces, la casa modelo Águila deja de ser. Se destruye, se demuele y se edifica una nueva construcción ahí. Aquí, digo, adicional a esto, te comento que, por ejemplo, siempre he pensado que
Para construir se requiere de mucho tiempo. En el ámbito de la construcción, por ejemplo, necesitas un área de proyectos, un área de costos, un área administrativa, un área de construcción, el área de urbanización, que es importante. Y entonces todo este equipo en un aproximado de unos 3 a 4 meses, obviamente también el área de ventas, 3 a 4 meses se edifica una casa. Pero en el caso específico de lo que te comento, de este modelo que lo compró un cliente, y en cosa de un día, destruyen por completo la casa. Wow. Desde todo lo que es la losa de azotea, la planta alta, la planta baja, hasta la cimentación. ¿Hacia dónde va mi comentario? Que para construir algo sólido, algo firme, hablando de la masculinidad, se requiere de tiempo. Pero para destruir, para deconstruir, en fracción de días o de algunos meses, se puede echar por la borda, se puede echar abajo todo lo que es hablando de la formación del hombre, de cómo se construye el hombre. Así es. Entonces, este punto que te planteo es que esta deconstrucción de la masculinidad considero que no es una vía por la cual debamos de ir como sociedad, incluso como humanidad, hablando en un nivel local, hablando de nuestro Aguascalientes, de México y del mundo, sino que tendríamos que buscar la forma para ir a algo, no ir por ese camino en el ámbito de la deconstrucción, sino tenemos que buscar algo que sea mejor. Me llama mucho la atención la analogía que utilizas en cuestión de esa casa que ahora con las nuevas modelos o técnicas la puedes tirar o deconstruir de manera rápida, a diferencia de todo lo que ha costado construirla de alguna manera, ¿no? Y creo que en general así es con muchas cosas de la vida, ¿no? Sí. Es muy fácil tirar algo que a lo mejor costó mucho trabajo construirlo. Y pues eso nos habla, a final de cuentas, quizás de la falta de conciencia real acerca de este término, ¿no? Es decir, hacia dónde nos llevaría, ¿no? Porque cuando lo mencionas de esa manera, me deja la idea de que hay una falta de atención o quizás también una falta de valorar lo que ya está construido. Es correcto. Lo que ya está construido, porque es muy diferente que quizás una construcción necesite reparaciones y se puedan realizar a tirarla completamente, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y creo, y quisiera preguntarte en este sentido, ¿qué opinas tú? Pues de este movimiento tan rápido que se ha dado, ¿no? Como te mencionaba hace un momentito, yo veo cursos. Yo mismo en su momento en el área donde trabajo me han hecho tomar cursos de construcción masculina o de nuevas masculinidades. ¿Y tú qué opinas de esta rapidez con la que va avanzando este tema? ¿Qué has escuchado, por ejemplo, alrededor con tus amigos? Fíjate que ahí en el ramo de la construcción y donde me desenvuelvo, no he escuchado tanto como el término, ¿no?, de la construcción. Porque como platicábamos en otra ocasión, mayormente la gente que mayormente trabaja en la obra, en la construcción, pues es gente que, por ejemplo, hablamos de albañiles, de fierreros, de carpinteros, y no se usa tanto este término, sino ellos saben que son hombres y que trabajan para llevar el sustento de la casa y se dedican a trabajos pesados, ¿no? Sí. Pero propiamente el asunto, el término de la deconstrucción, lo he escuchado más aquí en la iglesia, con esa intención de que el hombre ya no se comporte en un sentido como machista. Entiendo siempre que los extremos son malos, ¿no? El hecho de decir, yo soy el hombre y las cosas se tienen que hacer así porque yo lo digo, porque yo traigo el dinero, pero también el otro extremo está malo, el decir, dejarse de alguna manera, lo pongo entre comillas, mangonear por la esposa o por la mujer. Entonces, tanto el extremo de dejarse mangonear, usar por la esposa, por la mujer, o el otro punto de ponerle el cuello, el pie en el cuello a la mujer, en ese sentido. Entonces creo que lo que buscan este término es
derribar derrumbar esa masculinidad para crear algo nuevo, pero no creo que ese sea el camino correcto desde mi particular punto de vista. No creo que ese sea el camino por el cual debamos de ir. Sí, así es. De hecho, hablando de este tema, ¿verdad? Te platico que, por ejemplo, el curso que me llegó a tocar tomar, una de las cosas que se enfatizaba mucho era en la parte violenta del hombre hacia las mujeres, ¿verdad? Y una compañera allí en ese curso preguntó al instructor, le dijo, oye, ¿y qué se dice de las estadísticas en relación de la violencia de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Y me impresionó mucho que el instructor del curso mencionara que no había estadísticas de eso, que eso no pasaba. Entonces yo en ese mismo momento me di la tarea de buscar algunas estadísticas y presentarlas en el curso. Decirle, bueno, es que sí hay estadísticas. Y encontré varias, ¿verdad? Donde sí había este problema también de violencia de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Y noté yo que fue una situación que causó mucho malestar al instructor, ¿no? O sea, cuando yo mencioné o desmentí lo que él había dicho con evidencia, fue algo que le molestó. ¿Tú crees, tomando esto que te platico como ejemplo, que hay, o has notado tú que hay como algo que está forzando a que estas ideas de deconstrucción y nuevas masculinidades entren en nosotros? Considero que sí, como que va permeando en la sociedad de querer puntualizar, enfatizar, para que todo esto se vaya quedando en la sociedad. Y ahí yo creo que debemos de contrarrestar todas estas pensamientos, filosofías, ideologías con el sustento bíblico, desde mi particular punto de vista, para poder contrarrestar todas estas ideologías y poder rebatir con el conocimiento bíblico que no es la forma correcta en la cual se está llevando esto. Así es. A final de cuentas, creo que es muy importante el conocer los conceptos, ¿verdad? O sea, conocer a qué nos referimos cuando hablamos de una deconstrucción, que ahorita con los términos de lo que tú sabes bastante que es deconstrucción, creo que nos queda muy claro, ¿verdad? O sea, es el derribar una dada masculinidad para construir una nueva. Y también precisamente nos lleva a los otros términos, ¿no? El de las nuevas masculinidades, donde pues se trata de ofrecer o tratar de imponer a los hombres hoy en día, nosotros los hombres, maneras que grupos minoritarios consideran que son las más adecuadas, cuando quizás habría que hacer un mejor análisis al respecto. Es correcto, ¿verdad? Fíjate que quiero comentarte también, Alex, que en el ejemplo que te ponía de la vivienda que se llamaba Águila, y luego la tumbaron y ya deja de ser totalmente una vivienda Águila y es otra construcción nueva. Sí. Pero considero que eso se puede hacer con una casa, algo que puedes tumbar. Digo, la persona que lo hizo obviamente tenía el modo económico para hacerlo, comprar la casa, tumbarla y hacer algo nuevo. Es una construcción totalmente diferente a lo que él compró, a la que se proyectó y a la que se construyó. Pero en el término del ser humano, hablando del hombre, que es lo que nos atañe en este programa, es totalmente diferente. No puedes derrumbar, destruir, deshacerte de algo que está ya construido, algo que ya está hecho, el hombre, hablando de el varón, vamos, tumbarlo y entonces tratar de crear algo nuevo. No creo que sea por ahí el camino correcto. Sería muy complejo, ¿verdad? Sí, es decir, con todas las particularidades que tenemos, tanto de manera biológica como psicológica y espiritual, el querer derribar algo que quizás, o bueno, no diríamos quizás, sino que ha sido diseñado de una manera muy definida desde el principio. Es correcto. Así es. Es correcto. Pues muy bien, muchas gracias, Noé. Regresamos ahorita a continuar con el podcast, claro, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. Regresamos después de los comerciales a la segunda parte de la sección del podcast aquí en Hombre Radical. Acompáñanos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Estamos ya en la segunda parte de este podcast. Muy interesante, hablando acerca de este tema de la deconstrucción y las nuevas masculinidades con mi amigo Noé, que nos hace aquí el favor de acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, Noé, siguiendo con el tema, ¿verdad? Me gustaría hacerte otra pregunta y que desarrollemos aquí la charla al respecto. ¿Tú crees que después de lo que hemos hablado, entonces necesitamos enfocarnos al modelo original, más allá de construirnos o de buscar nuevas masculinidades? ¿Qué opinas?
Considero que definitivamente, Ok. Alex. Ujú. El tema aquí es importante, es cuál sería o dónde deberían o deberíamos de buscar ese diseño original. Tú y yo Ok. lo sabemos y es parte también de esta entrevista, considero, ¿no? Ujú. De a dónde ir, de a dónde buscar para poder encontrar cuál es ese diseño original para aquellas personas que nos estén viendo, podernos apegar a ese diseño, ¿verdad? Así es. Me hace pensar lo siguiente. Quizás el hombre siempre ha estado o siempre hemos estado en búsqueda de un diseño que seguir, ¿no? Ujú. Yo creo que los hombres de alguna manera somos seguidores, buscamos modelos. Antes de ir a ese modelo original que tú y yo sabemos dónde se encuentra, si no tuviéramos ese conocimiento en ese supuesto, ¿dónde es que buscamos o dónde hemos buscado ese modelo? Fíjate que, digo, ahorita pensando y razonando un poco en la pregunta, Ujú. yo creo que resulta como que obvio, lo buscamos en las figuras masculinas que tenemos a nuestro alrededor. Ok. Hablando, por ejemplo, si hay la falta del padre, Ujú. el niño, 7, 8 años, 10 años, buscará una figura masculina, tal vez en el abuelo paterno, Ujú. o el abuelo materno, Ya. o a lo mejor por ahí en algún tío, Ujú. o alguna figura preponderante en la casa, en la cual pudiera decir, tal vez yo quiero ser como él, ¿no? Y podrás encontrar algunos rasgos característicos en esa persona que te guste, que te agrade, en el sentido de la masculinidad, Ujú. de lo varón o varonil que se vea, y probablemente en ese sentido puedas seguir o buscar ese ejemplo, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. Ujú, ¿Crees que en la actualidad, al hablar, por ejemplo, de las estadísticas, por ejemplo, de ausencia del ujú. padre, que se sufre tanto en México, hay modelos para los jóvenes, hay modelos para aquellos niños que tuvieron una ausencia de padres? ¿Crees que existan modelos adecuados? Yo creo que buscándole se pueden encontrar, tal vez. A lo mejor hablando, por ejemplo, si no hay una figura masculina en la casa, probablemente en la escuela, y a lo Ujú. mejor ahí ya dista mucho de lo que pudiéramos decir que está bien o que está mal, ¿no? Ujú. Entonces, creo que se puede encontrar, pero sabemos que la mejor forma o el diseño mejor que podamos encontrar, lo debemos de buscar a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Ujú, Y es un área preocupante, digo, ujú, por un lado, porque hay una estadística, por ejemplo, que habla que en las cárceles de los Estados Unidos, el mayor porcentaje de quienes están pasando una sentencia en la cárcel ujú. es de personas, de hombres, que no tuvieron una figura paterna, Ok. que no tuvieron un modelo que seguir, ¿verdad? Ujú, Y ahí es donde, creo yo, y yendo al punto importante, que nuestro papel como hombres incluso puede trascender más allá que incluso nuestros propios hijos. ujú. Porque a veces hay jóvenes, hay niños que no tienen una figura paterna, ¿no? Ujú. Aún dentro de las mismas iglesias. Sí. Y que quizás ahí nosotros podemos hacer algo al respecto. ¿Qué Ujú. opinas tú de eso? Considero que es muy válido. Ujú, Es válido el dentro de la iglesia, ujú, si hay niños los cuales carecen de una figura paterna, de una figura varonil, incluso en la casa, ujú, en la iglesia considero que se puede modelar, ¿no? Digo, se me ocurre ahorita o viene a mi mente el hecho de cuando Pablo ujú, toma a Timoteo. Hay historiadores, a lo mejor me equivoco, pero decían que, ujú, que Timoteo tendría por aquel tiempo 16, 17 años, ¿no? ujú, Entonces, Pablo ya era un hombre mayor ujú. y lo toma y lo forma en el ministerio, ¿no? Así es. Entonces, dentro de la iglesia, yo creo que también tenemos una buena responsabilidad de poder modelar a nuestro Señor Jesucristo para esas nuevas generaciones y poder pasar
lo que es la enseñanza bíblica al respecto, hablando en este sentido de la masculinidad, de ser un varón, de ser un hombre, pasarlo a las nuevas generaciones para que esto también trascienda más allá. Obviamente, primeramente desde nuestro seno familiar, ¿verdad? Desde nuestro círculo familiar y obviamente también en la iglesia, poder pasar eso, que nos pudieran ver a los mayores, ¿verdad? Que pudieran vernos como una figura a la cual pudieran seguir. Así es, qué importante es, ¿eh? Es muy importante que como hombres cristianos podamos entender que eso también sería parte de nuestro rol. Y hablando de ese rol, Noé, ¿cuál consideras tú o 2 o 3 puntos importantes bíblicos que consideras que son el modelo original en el hombre? El modelo original. Fíjate que no recuerdo ahorita bien la cita, pero dice, pórtense varonilmente. Tal vez tú te acuerdas ahorita de la cita. Pórtense varonilmente. Yo creo que esa es una parte importante. Y ahora, ¿cuál pudiéramos decir que es comportarse varonilmente? Ser caballeroso, ser atento con nuestra esposa. Y eso le va a dejar un legado, un ejemplo, una enseñanza a las nuevas generaciones. El ser amable, el ser caballeroso. Por ejemplo, en la actualidad tal vez no muchos hombres le abran la puerta del lado de la esposa. Si uno va manejando ir y abrirle la puerta a nuestras esposas. El estudio concienzudo de la palabra de Dios, ¿no? El no nada más leer por encimita, sino tratar de profundizar en la palabra de Dios y también, como dice Santiago, llevarlo a la práctica, no nada más leerlo y dejarlo para nosotros, sino ser congruentes con lo que leemos en la palabra de Dios y llevarlo a la práctica, al día a día en nuestra vida, ¿no? En la casa, en el trabajo, con la familia, poder ser eso. Entonces considero que esos serían unos buenos puntos importantes, ¿no? A considerar. Así es. Para concluir, Noé, hace un momento yo leía al respecto del liderazgo, que es una área que creo que también debemos de recuperar, hablando de regresar a la masculinidad original, ¿verdad? ¿Qué consideras tú que es importante bíblicamente hablando para regresar a ese liderazgo? Definitivamente el empaparse, el saturarse de la palabra de Dios, el entenderla, eso nos va a llevar a tener una vida diferente al común denominador de nuestra sociedad. Hablando otra vez de la casa o en el trabajo, tendrá que permear en nuestras vidas la lectura concienzuda de la palabra de Dios. Hace muchos años, no sé, por allá en los 80s, 90s, había unos discos que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Y por ahí aparecía un amigo con unos audífonos y luego montado en una motocicleta o en un descapotable, en un convertible. Sí. Y entonces yo hace tiempo recordaba ese asunto. Y yo decía, ahora es llena tu cabeza con la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes hacer esto? A través de sumergirse, de meterte a la palabra de Dios, de entender, de buscar y comprender lo que Dios nos habla a través de toda la lectura, desde Génesis hasta Apocalipsis, poder entenderla y que permee, que podamos llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios y que eso a la postre nos lleve a ser unas personas hombres, estamos hablando, hombres diferentes a la sociedad y de esa manera podamos también permear nuestra sociedad. Así es. Entonces, podemos decir, en pocas palabras, que el modelo original masculino está en las Escrituras. Definitivamente tendríamos que voltear otra vez ahí a la palabra de Dios, llenarnos y poderla transmitir también obviamente, primeramente a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, pero también a toda la gente que nos ve. Así es. Excelente, Noé. Noé, te agradezco mucho gracias esta a ti, entrevista, Alex. Gracias por este podcast que Gracias nos permites tener y es muy interesante todas las analogías desde tu experiencia, tanto como en la construcción como en el ministerio de los Gediones y en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Gracias. Y pues como hemos escuchado, la base, el fundamento, el origen está en las Escrituras. Esto fue el podcast de aquí de Hombre Radical. Vamos a unos comerciales y regresamos a nuestra sección de conclusiones. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical y estamos ahora ya en la sección de conclusiones.
Después de haber hablado de este tema tan controversial hoy en día que tiene que ver con la deconstrucción y las nuevas masculinidades y cómo nos han perseguido no solamente en un mundo secular, sino también aún dentro de la iglesia, y cómo hemos ido avanzando hacia una conclusión, y esta conclusión es que no se trata tanto de deconstruir algo o de ofrecer una nueva masculinidad, sino se trata más bien de regresar al modelo original. ¿Y cómo es que regresamos a este modelo original? Pues precisamente yendo a la fuente. ¿Quién es la fuente de todas las cosas? Pues Dios. Y Dios ha establecido esa fuente en las Escrituras. Y las Escrituras, como hablábamos hace un momento con nuestro invitado, pues son las que nos van a dar esos fundamentos para poder construir de una manera adecuada y poder entonces desarrollar el rol que necesitamos. Quiero compartirte lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 23, dice de la siguiente manera: así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Cuando tú y yo estamos en Cristo, tenemos entonces una vida nueva que está apegada al diseño original que el Señor quiso una vez dejar en claro desde un inicio. Cuando el Señor hizo a Adán, creó a Adán, sabemos que Adán falló y pecó, y nos ha acompañado ese pecado durante todas estas generaciones. Era necesario que alguien viniera y cumpliera el diseño original que se encuentra realmente en Cristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que las Escrituras dan testimonio de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia realmente se trata de apuntar a Cristo, de apuntar al plan de redención, al plan de salvación y obviamente a nuestra necesidad de ese plan, a nuestra necesidad de Cristo. Al enfocarnos a Cristo, al dejar nuestras vidas en Cristo, lo que estamos haciendo entonces es enfocarnos al modelo original. Cuando venimos a Él, cuando nos rendimos a Él, entonces lo que va a suceder es que vamos a reiniciar en ese modelo original que Él ha diseñado. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice de la siguiente manera: la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. ¿Cuál sería el todo del hombre? Temer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Dónde conocemos a Dios? En las Escrituras mismas. ¿Cómo vamos a aprender a temerle? Conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Este escrito lo hizo el rey más poderoso en cuestión económica que ha tenido Israel, y fue el rey Salomón. Salomón, escribiendo esto después de haber vivido todos los excesos que pudo haber vivido en su tiempo, haber tenido todas las mujeres que quiso, haber tenido todas las riquezas que quiso, todo el conocimiento quizás hasta humano que quiso, se dio cuenta que nada de eso realmente hacía a un hombre, sino lo que realmente hacía al hombre era temerle a Dios y seguir sus mandamientos. Mateo, en el capítulo 22, versículo 37 al 40, dice de la siguiente manera: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Hace un momento que leía lo que dice Eclesiastés, aquí nos dice que debemos de temer a Dios y que debemos de seguir sus mandamientos. Y entonces, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Esto que Jesús mismo nos ha resumido acerca de toda la ley, de todo lo que aparece en las Escrituras. Y es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué importante es entonces que nosotros podamos entregar todo nuestro corazón como hombres a Dios. Esa es una de las áreas que a veces se nos dificulta, porque se nos ha enseñado que no debemos de ser débiles o sumisos. Pero aquí hay una realidad. La realidad es que ante Dios debemos de humillarnos. Dice que con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es decir, que nuestros pensamientos, nuestra mente esté enfocada a Él para encontrar el diseño original del hombre.
Este es el primer mandamiento, es lo que dijo Jesús aquí en Mateo 22, y dice que es el más importante de todos. Y hay un segundo mandamiento, que es igualmente de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy importante y lo podemos resumir de una manera muy práctica. El hombre que se encuentra con Dios por medio de Jesucristo va a encontrar el modelo original de vida que debe de seguir. De esa manera se va a dar cuenta por medio de las Escrituras que él tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y que ese amor y esa búsqueda a Dios le va a traer como fruto también el amar a su prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Recuerda, el que tienes más próximo. Esa es la raíz de esa palabra. ¿A quién tienes más próximo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tu padre quizás? ¿A tus hermanos? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus hermanos en la congregación? ¿A quiénes tienes más próximos? Eso es lo que nos dice la Escritura. El modelo original del hombre es apegarse a Dios, rendirse a Él, seguir sus mandamientos, y entonces eso va a afectar y va a bendecir a los suyos, a los que están alrededor de Él, cumpliendo el verdadero rol que Dios quiso establecer desde un principio. Mi nombre es Alex M. Acuña y esto fue Hombre Radical. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos acompañes en nuestro siguiente programa. Dios te bendiga. Bye.